Nuevamente a exteriores, recuerden ustedes, se los decíamos en titulares, se revocó la decisión del juez Recarey, así que los menores de 13 años podrán ser libremente vacunados si es que sus padres lo autorizan. Exactamente, hubo conferencia de prensa en el Ministerio de Salud Pública, allí está nuestro compañero Rafael Guardia con los detalles, adelante. Sí, compañeros, justamente la reacción se dio en dos ámbitos. Uno, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que cuestionó fuertemente también el fallo del juez Recarey y a la vez que celebró el fallo revocatorio que de esta manera permite la vacunación nuevamente. Por otro lado, aquí en este recinto, en el Ministerio de Salud Pública también en términos legales, pero también en términos políticos y de alguna manera el ministro de Salud Pública se sacó las ganas que tenía de criticar a quienes iniciaron este fallo a través de un pedido de amparo que, según dijo, no correspondía, y también lo dijo el fallo del Tribunal de Apelaciones, que no correspondía por las características legales que tiene, que no se cumplieron, por lo cual también va todo este caso, la sentencia de Recarey, pasa a estudio de la Suprema Corte de Justicia. En materia que tiene que ver con médica, específicamente, el ministro fue claro en rebatir muchos de los elementos que se habían cuestionado. Y obviamente también lo hizo en términos técnicos, pero en términos, digamos, prosaicos y comunes, donde fue enfático. Vamos a escucharlo. El Tribunal de Apelaciones reconoce en su dictamen que no se cumplió ninguno de los requisitos previstos en la ley de amparo para que procediera la demanda. Primer punto. Segundo punto. Yo creo que es el momento de hacer una valoración y darnos cuenta de la gravedad, de la extrema gravedad que supuso el haber suspendido la vacunación y el plan de vacunación de los menores sin un fundamento legal adecuado. Tercer punto, el Tribunal de Apelaciones determina en su fallo que no hay ilegalidad en el plan de vacunación, el cual además se reconoce es voluntario. En otro orden, la sentencia reconoce que hubo una violación al principio de separación de poderes en perjuicio del Ministerio de Salud Pública y del Poder Ejecutivo, que dicta las políticas sanitarias en forma soberana. Son atribuciones que le son propias, adjudicadas por el legislador. El tribunal además reconoce que la acción de amparo no era la vía adecuada para disponer la publicación de los contratos, sino que la vía adecuada es el acceso a la información pública y, como ya se ha visto, ha sido denegada en múltiples oportunidades. Y lamentamos comunicar esto también, pero además, para dar la verdad, la gravedad del asunto, el tribunal remitió copia del expediente a la Suprema Corte de Justicia para que se analice lo actuado, en un hecho con pocos precedentes. Este ha sido un proceso largo, de alguna manera, porque fuimos conociendo información a partir del planteamiento del recurso de amparo y las exigencias que se le hacían tanto al Ministerio de Salud Pública como al Poder Ejecutivo como a la empresa Pfizer. Después
días después conocimos que en realidad el juez Recarey exigió más de lo que solicitaba el abogado que pedía el recurso de amparo. Es decir, como dice la sentencia, se excedió en los petitorios. Uno de los petitorios tenía que ver con la composición de la vacuna que se estaba suministrando desde hace un año y algo. A esto respondió el ministro diciendo que era falso que se hubiera negado conocer los componentes de la vacuna. Permítanme decir algunas cosas que he callado durante demasiado tiempo. Y tengo la necesidad de comunicarlo a la población, y tengo necesidad de decirlo. En primer lugar, es terminantemente falso que se diga que no se divulgó cuál era la composición de la vacuna de Pfizer. ¡Falso! Los voy a decir acá cuáles son los componentes, porque lo dijimos. Principio activo, BNT 16262. Y los excipientes, ALC 315, ALC 059, DSPC, colesterol, sacarosa, trometamina, trishidroclorida, cloruro de sodio y agua para inyectable. Y esa es la composición. Y eso obra en poder, y eso se le contestó al juez. Acá no se está escamoteando la información de la composición de la vacuna, señores. En segundo lugar, se cumplió para cada lote al país el cumplimiento de las especificaciones establecidas para su liberación. O sea que esto hubo un control absolutamente estricto. Quisiera detenerme en una de las fantasías más absurdas, y permítanme que lo diga así, de esta manera, que adjetive, capaz que no debiera adjetivar, como que la vacuna de Pfizer-BioNTech, por estar constituida por ácido ribonucleico o por una instrucción de ácido ribonucleico, modifica el ADN. ¿Por qué es necesario comprender algunas cosas? Acá parece que demasiada gente vio Designated Survivor en su tercera temporada, del capítulo 8 en adelante. Por último, me estaba olvidando, los benditos grafenos. No existen grafenos en la vacuna. ¡Caramba! Pero hoy parece mentira, y tenemos que estar diciendo todo esto después de un año y medio de vacunación. Bueno, ese era el tono con el que el ministro hacía las explicaciones de este fallo. Por otro lado, y para ir cerrando simplemente, a partir de mañana miércoles, ya los menores de edad entre 11 y 13 años pueden comenzar a retomar la vacunación como lo tenían previsto. Si era así, con el consentimiento de los padres, obviamente, porque reciben la vacuna Pfizer adultos. Quienes reciben la vacuna Pfizer pediátrica son los menores de 5 a 11 años. Y eso ya estará habilitado a partir del jueves, con agenda libre y obviamente, como siempre se ha hecho, a través de los sistemas habituales. Así que dejamos esta información por aquí. Adelante ustedes. Gracias.